Luego, hablemos un poco de la lubricación. Sabemos que la función del lubricante básicamente es separar las superficies de rodadura. Con eso vamos a reducir la fricción y, ojo, vamos a reducir el desgaste. El desgaste no se elimina. Por proceso tribológico es algo que va a estar presente, no lo podemos eliminar. Esa separación de ambas superficies normalmente debe de estar o debe de medir entre 1 a 4 micras, dependiendo de cómo estemos formando la película lubricante, ¿sí? Ya sea por agentes de aceitosidad, por compuestos químicos o por otras cosas que podemos hacerlo ahí. Para rodamientos lo hacemos por viscosidad del aceite y una muy buena película lubricante para rodamientos tiene un espesor alrededor de 2 micras. Como función secundaria es la de proteger al rodamiento de la corrosión y de la contaminación. ¿Cómo seleccionamos un lubricante? En este caso una grasa para el rodamiento a través de 4 pasos. Primero tenemos que seleccionar la consistencia, qué tan dura o qué tan suave debe de ser la grasa. Segunda, revisar si realmente es necesario utilizar aditivos en nuestras grasas. El tercer paso va a ser las propiedades adicionales de la grasa. Es decir, trabajas en la industria de alimentos, necesitas una grasa compatible con alimentos. Trabajas en una papelera donde hay mucha agua presente, necesitas una grasa que no se disuelva tan rápido con el agua. Y por último, vamos a seleccionar cuál es la viscosidad adecuada del aceite base a la temperatura de operación de tu equipo, a la temperatura de operación del equipo, ¿sí? Eso es lo importante, cómo se va a comportar esa viscosidad que te están recomendando, que tú estás comprando en tu lubricante, a la temperatura de operación, ¿sí? Técnicamente dirían que la lubricación inicial del rodamiento tiene que ir de un 60 a un 70% del espacio disponible que tengas. Para fines prácticos, tú le puedes meter grasa al rodamiento el 100% si quieres, ¿sí? Pero al soporte es donde tienes que tomar en cuenta, lleva una menor cantidad de grasa. Las deficiencias o los daños vienen cuando ponemos o retacamos el 100% de grasa a este rodamiento y al soporte en 100%. Entonces eso nos va a crear una alza de la temperatura tremenda. Más adelante les voy a mostrar una fotografía de qué es lo que sucede cuando hacemos eso. Entonces, 100% al rodamiento si quieres y un 30% del espacio disponible en tu soporte, en tu chumacera, en tu housing, ¿sí? En donde vaya a ir montado ese rodamiento. Hay un montón de indicaciones hoy día, afortunadamente. Por ejemplo, hay fabricantes que en los soportes bipartidos internamente ya vienen unas líneas marcadas donde te dice hasta ahí es el nivel de lubricante o de grasa que debes de meter. Existen tablas también donde te dicen, dependiendo del soporte, esto es el llenado inicial en gramos o en onzas, ¿sí?, de grasa que debes de meter. Nuevamente, si ustedes tienen por ahí inquietud, escríbanme un correo y yo les puedo hacer llegar estas tablitas o hacerles la recomendación adecuada de cada. Pero si yo hiciera un análisis de fallas de rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula, en primer lugar sería el lubricante. Normalmente nuestros rodamientos los estamos sobrelubricando. Esa sobrelubricación nos lleve a que haya una pérdida de ajuste, es decir, que los veamos más flojos después de un determinado tiempo y la máquina esté vibrando. De ahí que hay muchas instrucciones de mantenimiento que cada mes te mandan a ti a destapar esas chumaceras y revisar efectivamente el juego si ya se perdió o no y volver a hacer un nuevo apriete y volver a meter grasa limpia. Después de un tiempo determinado o de varias horas de operación tenemos que reengrasar. Y para reengrasar, pues nuevamente tenemos ya hoy día una gran base de conocimiento. Los fabricantes de rodamiento nos han ayudado mucho y hay un montón de fórmulas que puedes utilizar. La fórmula madre o la fórmula principal es esta, es multiplicar 0.005 por el diámetro exterior por la anchura. Eso nos va a dar la cantidad en gramos y las medidas las tenemos que meter en milímetros. Está esta fórmula que aquí la tenemos que meter en pulgadas y nos va a dar la cantidad en onzas. El fabricante FAG, por ejemplo, nos dice, hey, tus rutas de lubricación o rutinas de lubricación, ¿cómo están dadas? ¿Lubricas cada semana, cada mes o cada año? Entonces utiliza diferentes tipos de factores. Entonces hay una gran cantidad por ahí de información. También debemos de tomar en cuenta por dónde le vas a suministrar la grasa al rodamiento. Es decir, si va a entrar por un costado, si la grasa le va a estar por un costado, lo ideal es que utilices esta fórmula.
Pero como en la gran mayoría de rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula que tienen un conducto o una vena de lubricación, le entra por el centro, entonces utiliza esta fórmula. Existen, métete en internet, existen ya programas computacionales donde puedes hacer ese cálculo de cuál es la cantidad de reengrase en horas de grasa, ¿sí? Cuántas horas debes de dejar pasar. Por ahí hay nomogramas que también te indican cuánto es lo que debes de dejar pasar de tiempo o cuánto es el tiempo que debes de dejar pasar. La fórmula que se utiliza para hacer ese cálculo es esta, ¿eh? Esta es la fórmula, donde toma en cuenta los parámetros de temperatura, de contaminación, de humedad, de vibración, la posición en la que está ese rodamiento y el diseño del rodamiento, ¿eh? Entonces, con eso tú puedes sacar el número hasta la siguiente relubricación en horas, ¿eh? En la parte final vamos a hablar del daño de estos rodamientos, ¿eh? Yo les decía que el principal factor de daño es la lubricación y el segundo, el ajuste. El no reducir de manera adecuada el rodamiento. Y te lo pongo en contexto. Si tú utilizas este tipo de rodamientos, es decir, de doble hilera de bolas a rótula, y no tienes un método adecuado, lo más seguro, o seguramente hoy día lo estás apretando, o lo estás dejando muy apretado, le estás reduciendo demasiado el juego, y eso te va a crear, como ya te indiqué, aumentos en las temperaturas y ruido en tus máquinas. Cuando tú sacas ese rodamiento y que no tuvo la duración que esperabas, lo ideal o lo que te recomiendo es que hagas un análisis de fallas para que te fijes en qué fue lo que sucedió. Existe la norma ISO 15243 de daños y fallas en rodamientos. Échale un vistazo. Si no la tienes, por ahí échame un correo y te puedo mandar el resumen o lo ideal o los puntos principales que debes de tomar en cuenta. Pero, por ejemplo, rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula que no los lubricas de manera adecuada, con un poco lubricante, este es el acabado que van a tener. Si puedes darte cuenta, hay unas superficies más brillantes, ¿sí? Y otras que tienen una especie de lapeado o arañazos. Eso nos indica que no hubo el suficiente lubricante ahí en el rodamiento, ¿sí? Luego, tenemos este mismo otro rodamiento de doble hilera de rodillos a rótula. Se estuvo patinando debido a un exceso de lubricante, ¿sí? Cuando tienes demasiado lubricante, los rodillos se sumergen o entran en un efecto de aceleración y desaceleración, lo cual provoca estas rayaduras en tus aros, ¿sí? Y además, si hay agua presente en el sistema o algún tipo de contaminante sólido, va a contribuir a que estas rayas aparezcan y sean muy visibles en los elementos rodantes. Además que en la superficie de rodadura van a aparecer este tipo de rayados, ¿sí? Luego tenemos vibración, por supuesto, rodamiento de doble hilera de rodillos a rótula, sí está sujeto a la vibración. Acuérdense que la vibrocorrosión puede ser ya sea que el rodamiento esté circulando, la máquina esté girando o que la máquina esté parada. Por ejemplo, un rodamiento el cual fue calado de más en su manguito, que no tuviste precaución en hacer algún método y lo apretaste, va a llegar un momento en que se va a fracturar de esta forma. Además de que si utilizas una soporte o chumacera bipartida y no te preocupas por el torque de esos tornillos, puedes provocar también este efecto, ¿sí? Por ejemplo, es una chumacera un soporte en una siderúrgica, ¿sí? En una siderúrgica en el cual le metieron grasa de más y bueno, pues simplemente así quedaron los rodamientos, así quedaron los soportes, no hubo mayor que hacer, ¿sale? Aquí, por ejemplo, esto pasa cuando dejas los rodamientos muy flojos, empiezan a tener mucho juego, hay juego axial también presente, derivado de una mala alineación, derivado por ahí de cargas externas, entonces empiezan a sufrir los rodamientos en sus orillas y empiezan a perder geometría, provocando también un daño. Otro de los fallos, muchos de estos rodamientos hoy día los estamos montando. Ojo, industria minera, industria del azúcar, normalmente ustedes calientan sus rodamientos para montarlos, pero no utilizas un calentador de inducción. La forma en que lo haces es con un baño de aceite o con un soplete, entonces afectas el tratamiento térmico y por lo tanto la estabilidad dimensional del rodamiento y se vuelve una estructura cristalina. Y pues bueno, nada más estás esperando a ver qué es lo primero que se va a fracturar, si el aro de tu rodamiento o el eje.
La semana pasada estaba platicando con una persona de un ingenio azucarero y me mandó esa foto. Me decía, oye Alejandro, ¿qué crees que haya sucedido acá? Y pues vean la cantidad de grasa que se emulsificó o que agarró esta consistencia chocolatosa, ¿eh? Y la cantidad de grasa que hay nueva también. ¿Eh? Esto se da cuando tú sobrelubricas de más el rodamiento y te vas a dar cuenta que tienes 3 diferentes coloraciones o tonalidades de la misma grasa. Vean, la que estuvo circulando en el rodamiento, que por la temperatura empezó a salirse, a degradarse, la que estuvo aquí apelmazada al momento de cerrar la tapa, que simplemente también está ahí contaminada, y por último, grasa nueva que nunca entró en función, y que eso provocó también el daño en el rodamiento. Mi mensaje final, como siempre, es que debemos de tener una buena estrategia de rodamientos, que va a ser comprendida entre la herramienta adecuada para montar ese rodamiento, la forma en que utilizas esa herramienta y que conoces el componente, es decir, la capacitación, la lubricación adecuada del componente y, por supuesto, el monitoreo.